Nacho Sacaluga, director de la película documental Palabra de Capitán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Carlos, por la invitación para estar un ratito de charla contigo. Oye, estás en Madrid. ¿Volviste, regresaste a la capital de España porque tú vives, tú resides allí, aunque eres gaditano? Sí, Volviste después del estreno en Cádiz el pasado jueves del documental de los multicines El Centro, en Cádiz capital, aunque también creo que se estrenó en Chiclana, en El Puerto, en varias localidades de la provincia de Cádiz, y ahora hablaremos de la trayectoria que está teniendo la película en otros cines. Pero yo lo que quiero preguntar, bueno, aparte de preguntarte, lo primero que te quiero es felicitar por el documental, por supuesto, y muchas gracias. agradecerte que estés aquí en último estreno con nosotros. Nada, nada, el agradecimiento es mío. Oye, cuando vuelves a Madrid, en tu coche, en el tren, en avión, en lo que sea, eso da igual, ¿qué sensación experimentas cuando volviste el fin de semana después de lo que ocurrió el jueves y el viernes, que también fue el estreno en Sevilla, que me tienes que contar? Sí. ¿Qué sensación te ha quedado de ese estreno? Pues mira, curioso que me preguntes eso, porque tuve una sensación extraña. Palabra de Capitán es mi tercera película. Documental, pero yo lo que hago son documentales. Cada una muy diferente. La primera tuvo que ver con el carnaval, la segunda nada que ver, es una película más política, más social, más sociopolítica, quiero decir. Y esta volvía al carnaval, pero desde una perspectiva pues más del biopic, ¿no? Es decir, diferente. La sensación que tenía era como la de una pequeña nebulosa en la que todo había ocurrido muy rápidamente, porque 2 semanas antes nuestra intención era estrenar en Cádiz, estrenar en Sevilla, en Huelva, Málaga y Madrid. Eso 2 semanas antes. Y en el tren iba pensando que íbamos por 32 salas, y estando en el tren me llamaron los de Yelmo Cines para proyectar en salas en Jerez, Algeciras y Almería, ¿no? Entonces, la sensación que tenía era una sensación extraña. En primer lugar, la primera de felicidad, sobre todo porque yo creo que para un director de documentales, digo de documentales, de no ficción, que no es lo mismo que ficción, el mejor regalo que se le puede hacer es que se vea su película. Cuando digo que se vea su película, de la manera que sea y como sea, porque sabes muy bien que el cine documental no es un cine rentable, no es un cine en el que uno pueda ganar dinero. Es decir, yo tengo amigos que son directores de cine documental y, por supuesto, tienen otros trabajos. Yo me dedico es decir, mi trabajo es otro, ¿no? Yo me dedico a la docencia, ¿no? Soy profesor universitario. Lo que pasa es que mi pasión, yo vengo del mundo de los medios, mi pasión es el cine documental. Pero el cine documental nos cuesta. No es algo que no podemos hacerlo siempre que queremos, porque tiene un desembolso importante y no suele tener retorno. Entonces, la sensación que yo llevaba en el tren era la de felicidad, en el sentido de, pues qué maravilla que esta película pueda interesar a tantísima gente. Teniendo en cuenta que yo creo que la mayoría de la gente, cuando va al cine, no va por la película, ¿no? Es decir, bueno, obviamente va a ver la película, pero va por el personaje, ¿no? Por el Capitán Veneno, va por Juan Carlos Aragón, ¿no? Porque, bueno, no es que quiera conocer su historia, porque muchísima gente ya la conoce, pero quería ver cómo habíamos enfocado la historia, quería conocer también esa entrevista inédita con la que cuenta la película. Entonces, que tanta gente en 35 cines quieran ver la película es una satisfacción enorme, pero de verdad completamente extraordinaria en el ámbito del cine documental. En Sevilla llenasteis también, ¿no? ¿O Sí, estuvo bien la sí. cosa? Sí, ya hemos ampliado salas en prácticamente todas las capitales andaluzas. En Madrid, ahora hemos entrado en Badajoz, en Tenerife vamos a entrar este fin de semana, Sí. en Comunidad Valenciana, en Tarragona, en Barcelona, bueno, y ahí estamos, quiero decir, con distintas salas. En Madrid, por supuesto, que estrenamos este viernes. También para nosotros Madrid es una plaza muy importante, y aquí también hay muchísimos seguidores de la obra de Juan Carlos Aragón. Oye, Nacho, si el cine documental, no da un duro o un euro, que sería lo más correcto decir ahora, ¿cómo se te ocurre ser tan sadomasoquista y continuar haciendo documentales? En este caso me imagino que es
por la atracción que supone el hacer este trabajo sobre una figura como la de Juan Carlos Aragón, ¿no? Bueno, no solo por eso. Es decir, a mí el cine documental me atrae con independencia de la película. Si no, habría hecho una y no habría hecho más. Esta es la tercera y yo soy un apasionado del cine documental. Yo consumo mucho cine documental. Diría que consumo más cine documental que cine de ficción. Entonces, esto es como el que le gusta cantar y canta, pero sabe que por lo que sea, pues no se puede dedicar a la música porque no puede vivir de eso, por lo que sea, y graba sus discos por su cuenta, ¿no? El cine documental ocurre algo parecido, que yo, por ejemplo, un buen amigo mío, productor de cine de ficción, me dice: Nacho, en cine documental no hay productores porque el cine documental no da dinero. Y me decías, ¿por qué te metes en otra película? En este caso sobre Juan Carlos Aragón, pero que habrá otro nuevo proyecto dentro de X años seguro, y no será sobre Juan Carlos Aragón, será sobre otra temática, y nos meteremos igual. ¿Por qué? Pues por dos motivos fundamentales. Porque consigues motivar a un equipo técnico que lo hace por pasión. Es decir, Benson Señora, que es la productora de esta película, se metió en esta historia por pasión, porque Benson Señora, con lo que vive y con lo que gana dinero, es como otras producciones. ¿Qué ocurre? Que nos juntamos una serie de profesionales que en su gran mayoría no cobramos nuestro trabajo para poder sacar una producción de este tipo adelante. Si no, sería imposible. Una producción como Palabra de Capitán, que puede tener un presupuesto de 70 a 80 mil euros, si no consigues que el equipo técnico lo haga por amor al arte en el 80% de su presupuesto, es imposible. Es literalmente imposible. Por eso, cuando alguien dice, pues se gana dinero con el cine documental, y yo le diría, ven y te enseño las cuentas y verás si es posible ganar dinero, pero no en esta película, en cualquier otra película de cine documental. Es muy complicado. Oye, Nacho, a ver, vamos a introducirnos ya en materia a la hora de hablar de este documental, de Palabra de Capitán. Cuando tú te pones a trabajar sobre ella, me imagino que el ideólogo serías tú, y a lo mejor alguna persona más, que sería justo reconocerlo y que tú lo pudieras decir ahora, sin ningún problema. ¿Cómo enfocas ese trabajo dentro del cine documental? Pero ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo haces, por ejemplo, intentando que yo no cometa spoilers con la película, porque todavía faltan muchísimos miles de personas que no lo han visto, pero cómo enfocas un documental, cómo quieres hilvanarlo, por qué introduces esas entrevistas típicas del cine documental, pero que también son esas y no son otras? Ese hilvane de unión entre determinadas partes que hay con esos personajes, que la cámara se acerca a ellos, primer plano con una serie de frases. No quiero contarlo, pero ¿por qué lo haces así? ¿Y qué es lo primero que piensas a la hora de hacer el guión del documental, o cómo lo empiezas a trabajar hasta que se hace realidad ese trabajo? El germen del documental, el primer material con el que empezamos a trabajar, era la entrevista inédita de Juan Carlos Aragón del 2008, ¿no? Esa entrevista procedía de mi primer largo documental, Febrero cuando la vida es carnaval. Esa era una película integradora, era una película coral, donde ningún autor de carnaval tenía, digamos, más peso que otro, ¿no? Aparecían muchísimos, aparecía el recientemente desaparecido y querido Manolo Santander, Antonio Martínez Ares, Yuyu, Selu, Juan Carlos Aragón, bueno, entre otros muchos, ¿no? Entonces, era una película coral. Esa entrevista que yo le realizo a Juan Carlos Aragón en 2008, pues a mí ya me parecía, como era obvio, un personaje interesantísimo más allá del carnaval. En el carnaval, por supuesto, pero está fuera de toda duda, pero más allá del carnaval. Entonces, la entrevista fue una entrevista de 50 y tantos minutos. Yo sabía que lo que iba a meter en la película Febrero cuando la vida es carnaval eran 2-3 minutos, porque es lo que iba a tener cada uno de los autores, ¿no? Nunca me pude imaginar que yo iba a aprovechar esa entrevista, iba a utilizar esa entrevista para otra película. Eso no te lo planteas nunca. Pero revisando ese material me di cuenta que podía ser la columna vertebral de una nueva historia. En ese punto entra mi querida Virginia del Río
para trabajar en el preguión en el que empezamos a trabajar. Trabajamos en un preguión, en un mapa de tramas, y luego iniciamos toda la preproducción, todo el rodaje, y luego empezamos a trabajar en el guión. Hacía referencia, José Carlos, a distintos tipos de secuencia que en efecto hay en la película. Yo te diré, mis documentales anteriores eran muy testimoniales, y Palabra de Capitán es parcialmente testimonial. Tiene pues en torno a un 60-70%, yo diría, de testimonio, y un 30% de narrativa que bebe más de la ficción que de la no ficción, ¿no? Yo hubiese querido que fuese más 50-50, más 50% narrativa testimonial y 50% narrativa más inspirada en la ficción. Pero por el tipo de rodaje, tú te debes también al tipo de rodaje, ¿no? El rodaje pues duró 3 semanas y media, y al final, bueno, pues la circunstancia es la que es, y al final tú te encuentras con un material, y el guión al final se debe al material de rodaje, ¿no? Y no el material de rodaje a lo que tú quieres que sea ese guión, si luego no lo puedes fundamentar, ¿no? Has hecho un ejemplo a esos travelings que salpican la película con personas anónimas, personas de la calle, que para mí son unas secuencias que estaban en el preguión desde el inicio, ¿no? Y es una de los elementos que beben de la ficción, que es un elemento de narrativa más propia de la ficción que del género documental. ¿Qué buscábamos con esa secuencia? De alguna manera, durante esa secuencia escuchamos poemas de Juan Carlos Aragón, algunos de ellos 3 concretamente inéditos, y en una voz que no recita, una voz que susurra, y no es casual. Susurra porque esa voz, para nosotros, cinematográficamente hablando, personifica la propia poesía en femenino, la propia poesía. Entonces, la palabra poesía es femenino, obviamente, y por eso le hemos puesto una voz femenina que susurra, porque la poesía no recita, sino transmite, evoca, lanza, comparte los propios poemas, ¿no? ¿Y por qué ese traveling de la cámara que va desde un plano general o un super general a un plano medio, en ocasiones casi un primer plano? ¿Por qué? Pues porque yo tengo la sensación, bueno, creo que tampoco inventamos nada, ¿no? Yo tengo la sensación, o mejor, te lo planteo en preguntas, José Carlos, ¿no te ha pasado a ti alguna vez que has leído un poema y has dicho, ¿cómo he podido vivir hasta ahora sin este poema? Porque has tenido la sensación de que te ha dado la cuadratura del círculo. Sí. Y que de repente te ha revelado algo que nunca habías leído, que nunca habías escuchado, que nunca habías estudiado bajo ningún formato. A mí me ha pasado, y con muchos poetas, desde los contemporáneos a los clásicos, ¿no? Buscaba cinematográficamente una secuencia que pudiese inspirar eso, ¿no? Lo que ocurre con un poema que de repente para mí es la cuadratura del círculo, te digo, José Carlos, lee este poema, tú lo lees y de repente en ti no genera nada, ¿no? Porque no ha conectado contigo. O al revés, un poema que conecta contigo, que cuando me lo recomiendas, yo lo leo, pero no conecto con él. Eso es lo que perseguía esa secuencia. En esa secuencia se cruzan personas permanentemente delante de la cámara en distintas direcciones. La cámara va en un traveling perfecto hacia el personaje, y se van cruzando personas que nunca miran a la cámara porque no conectan con la poesía. Solo conecta una persona de distintas edades, y es el que mira fijamente a la cámara en ese plano general, desde ese plano general del traveling hasta el primer plano. Y es como queríamos trasladar esa conexión que ocurre. A mí me ha ocurrido con algún poema de Juan Carlos, me ha ocurrido. Y eso, no solo con poemas de Juan Carlos, sino de otros muchísimos poetas. A mí me encanta la poesía. Entonces, esa sensación queríamos trasladarla cinematográficamente hablando, y ese es el sentido de esas poesías.
Eso nos ha pasado con libros de poemas y nos ha pasado en el cine con secuencias de películas icónicas en el cine también. No vamos ahora a mencionarlas, pero también nos ha impactado de esa misma manera que tú quieres impactar en el documental, ¿cierto? Sí. Oye, esas son personas anónimas. Vamos ahora a las personas que no son anónimas. Salen autores del carnaval consagrados como Antonio Martínez Ares, salen también el Celu, etcétera, etcétera. Y personas que también hemos visto en anteriores documentales televisivos también, que eso también te quería preguntar, que coinciden en documentales que se han hecho ya sobre Juan Carlos Aragón o trabajos televisivos, no tanto como documentales. ¿Por qué eliges a estas personas? ¿Qué te llama la atención para elegirlas? A lo mejor la pregunta es un poco tonta hablando de Antonio Martínez Ares, ¿no? Pero bueno, puede haber alguna razón por la que se elige a Antonio, no solamente porque Antonio sea un autor consagrado, sino por algo más que me puedas decir. ¿Por qué se elige a esas personas y por qué se elige también a otros artistas que no son del carnaval, algunos de ellos relacionados, pero otros u otras que tampoco están tan relacionados con el carnaval? ¿Por qué eliges a estos? A ver, primero, los autores del carnaval. Nosotros como autores de carnaval, en la película, incluimos a Celu y a Antonio Martínez Ares. Pongo el Chapa, Miguel Ángel García Argüez, aparte. Y ahora te explico por qué. Sí. Como autores del carnaval, nosotros nos interesaba en la película la visión de su gran competencia, sus grandes competidores, ¿no? Sus grandes competidores en chirigota y en comparsa. Uno puede decir, bueno, Antonio fue su gran competidor, pero Antonio estuvo 13 años fuera del carnaval, cierto, es verdad. Estuvo 13 años fuera, donde Juan Carlos seguía compitiendo, pero Antonio no, hasta su vuelta. Pero sin duda alguna, Antonio Martínez Ares es un referente en el carnaval para la misma generación, y esto es muy importante, para la misma generación para la que lo ha sido Juan Carlos Aragón, porque de hecho ellos son prácticamente de la misma promoción. Y en el caso de Celu, pues porque Celu es un referente en la chirigota. Hay otros autores muy buenos, no quiero decir con esto, no estoy diciendo que sean los mejores en su modalidad, son extraordinarios, a mí no me corresponde decir quién es mejor que otro, pero desde luego son dos grandes referentes, Antonio en la comparsa y Celu, sin ningún tipo de lugar a dudas, en la chirigota. Y fue un competidor de Juan Carlos, desde luego, muchísimos años, porque Celu ha estado siempre ahí en el concurso, ¿no? Entonces, a mí me interesaba fundamentalmente la chirigota y la comparsa, que es donde más se había desarrollado Juan Carlos Aragón, al margen de los dos coros que saca al inicio y todo esto. Entonces, queríamos la voz de sus grandes rivales, no los únicos, pero los grandes rivales. Y Miguel Ángel García Argüez está en la película con un doble rol. Es cierto que es autor de carnaval y de los buenos y extraordinario, pero en la película, si te fijas, su testimonio tiene más que ver con la crítica literaria. Por la profesión del Chapa, por la sensibilidad, por la pluma que tiene Miguel Ángel García Argüez, es, aparte de su profesión, como digo, es un crítico literario extraordinario, es un docente extraordinario desde el punto de vista de la didáctica de la literatura, y nos parecía que era el crítico. Podíamos haber cogido otros críticos literarios, pero nos parecía el perfecto, porque se daba en la misma persona precisamente que tuviera pues esa vis de autor de carnaval y esa vis de la didáctica de la literatura, ¿no? De la crítica literaria. Y por eso en cuanto a lo que tiene que ver con los autores de carnaval. Luego me hablabas de los músicos. Sí, del resto en general, de los que hay. Sí. Que están 6. Mira, en esto también ha habido... Bueno, la película siempre, pues, como todo en la vida, no puede gustar a todo el mundo. Hay gente a la que gusta, gente a la que no gusta. Y gente que te dice, oye, pues a mí los artistas me sobran, ¿no? No, es decir, para mí no. Quiero decir, para nosotros, que hemos hecho la película, no nos sobra. Podrá haber gente que le sobre y yo respeto, por supuesto, su opinión, sin lugar a dudas, pero no la comparto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son estos 6 artistas, podrían haber sido más, podrían haber sido menos, pero fundamentalmente desarrollan una trama en la película que es clarísima, ¿no? Y es
la obra de Juan Carlos Aragón está escrita en piedra, trasciende el carnaval, es, además de un autor de música y letra en carnaval, es un gran compositor, es un gran poeta y atrae la atención de músicos que tienen cierta relación con el carnaval y de otros que no la tienen. Precisamente por eso queríamos que estuviesen representados aquellos que tienen cierta relación con la fiesta, o al menos la han seguido muy de cerca, como por ejemplo Rudal, como por ejemplo Canca, ¿no? Es decir, Canca, que ha bebido mucho del carnaval, Manuel Carrasco, que ha estado muy unido al carnaval, más del de Isla Cristina que del de Cádiz, pero muy unido al carnaval, tenía su propia agrupación, ¿no? Entonces, pero luego hay otras personas, Vanessa Martín, India Martínez, David de María, que han estado menos vinculados, pero a mí me interesaba precisamente ese híbrido, esa mezcolanza, para trazar esa línea argumental que tiene que ver con la constatación de que Juan Carlos Aragón, además de un autor de carnaval, era un autor con mayúsculas. Era, yo digo, un nombre escrito en piedra porque era un gran compositor, porque era un extraordinario poeta y porque era alguien que tenía una capacidad productiva en lo cultural, en lo literario, desorbitada, ¿no? Dice Selu en la película, yo consideraba a Juan Carlos que tenía incontinencia literaria, y es verdad, dice, le salían las letras por los poros. Claro, es que era un incontinente literario, ¿no? Es decir, una persona que tenía tal capacidad de expresión creativa que le salía por los poros. Entonces, claro, ¿cómo no iba a atraer la atención de artistas, de creadores, de intérpretes que estuvieran más o menos cercanos al carnaval? Por eso existen esa doble tipología que comentabas muy bien, autores que están más cercanos al carnaval y otros, músicos, no me refiero a autores del carnaval, músicos que están más cercanos al carnaval y músicos que están más lejanos. A mí hay 3 momentos de la película que me vas a permitir que te diga que me parecen excepcionales y por 3 razones totalmente distintas. Que no sé si... Luego me podrás hablar de otros 3 que no te gusten, que yo también los tengo, No, que no me gustan, digo. Bien, después lo comentamos. Mira, esos 3 momentos, uno de ellos es algo que aparentemente, no aparentemente, es que no tiene en realidad relación ninguna con Juan Carlos. Es ese momento en el que el Celu y Antonio se transforman dentro del Teatro Falla en espectadores y tienen un diálogo muy reducido, muy corto, muy pequeño, en el que ellos hablan de la sensación que como autores tienen detrás de las bambalinas, tras las bambalinas, y cómo ahora sentados en el patio de butacas tienen la sensación del espectador. Eso que parece tan inocuo en el documental, a mí me produjo una sensación de un fragmento sólido. No sé quién escribió eso, si fue ocurrencia de ellos o lo tenéis vosotros previsto y eso está escrito en el guión. Estaba escrito en el preguión y luego, por supuesto, en el guión, pero estaba en el preguión. Me parece valiosísimo, porque es una reflexión de esos 2 pedazos de autores sentados diciendo, bueno, transformados en el público. Aunque parezca, ya te digo una cosa que pasa inadvertida, a mí me encantó ese momento de esos instantes. La otra cosa que sí que creo que todo el mundo la va a valorar mucho es, dentro de esos artistas que cantan, no los autores de carnaval, sino el resto sin desmerecer ninguno, pero el credo cantado por India Martínez, con esa iluminación tenue y oscura. Extraordinario. Eso es de pelos de punta, de verdad, Nacho, es una cosa, porque tiene la luz adecuada, el ambiente adecuado, y ella está ahí dándolo todo por una pieza que todos conocemos ya, que es inmortal, como Juan Carlos con todo lo que hizo, pero que de verdad que es algo que me parece excepcional. Y lo tercero es cómo la película logra que cómo la película coloca a Juan Carlos Aragón en el lugar de la mitología durante toda la película, todo el metraje, para llegar a un momento que no quiero reventarlo tampoco porque lo estamos reventando, pero cómo llegamos a un momento en donde la figura se desmitifica para convertirse entre lágrimas en un hombre y en el amigo de él, y salen las lágrimas. Cuando la vean los espectadores, pues sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Claro. Los que la han visto ya lo saben también. Eso me parecen 3 grandes cosas del documental. Mira, ha sido a tres secuencias que tienen comentario de texto, que
tiene mucha materia prima detrás. Empezamos por la última. El mito se construye viniendo del hombre. Juan Carlos nace, es un chaval como otro cualquiera, es un joven que dice su profesor que despunta en la manera en la que se expresa, incluso llega a suspender filosofía. Fíjate, ¿no? Pero esto no es raro, ¿eh? Esto le ha pasado a infinidad de genios. Sale de Salesianos, entra en el Alberti y da con un profesor que le cala, ¿no? Que es José María Pinardel, que ha calado a muchos gaditanos, por otra parte, ¿no? Es un excelente profesor. Y se convierte del hombre, del niño, del joven, o del niño, del adolescente, del joven, en mito. Se convierte en mito al final. Y en la película queríamos hacerlo al contrario. Queríamos nacer del mito y acabar con el hombre. Que en el fondo, la ausencia para Luisa, la ausencia para Juan, es fundamentalmente la ausencia del hombre, no es la ausencia del mito. La ausencia del mito es para el resto de la sociedad, y sus amigos, por supuesto, ¿no? Sin duda. La ausencia del mito es para el resto que veneraban a Juan Carlos y que adoraban su obra, ¿no? Pero la ausencia del hombre es fundamentalmente para los más allegados, que son su padre, su viuda, sus hijos, sin duda, y las personas más cercanas, ¿no? Sus amigos. Entonces queríamos hacerlo así en la película, nacer con el mito y acabar con el hombre. Luego, en la otra cuestión que era... Lo de India Martínez y lo de los dos autores transformados en espectadores. Lo de India Martínez está muy bien traído también, porque rodamos la secuencia... A ver, la película está rodada en verano. Hablábamos de que se han hecho otros reportajes y tal, pero se hicieron con posterioridad. Nosotros rodamos en julio y principio de agosto. Las dos últimas de julio y la primera de agosto. Es decir, rodamos, ¿no? Y en septiembre rodamos a los artistas. Es decir, nosotros rodamos antes que nadie. Lo que pasa es, claro, que la producción televisiva es mucho más rápida que la producción cinematográfica por muchos motivos, ¿no? Entonces, todo eso ya estaba rodado, ¿no? Nosotros asistimos a que se estrenase un reportaje o dos reportajes en Canal Sur, muy interesantes, por supuesto, con un ritmo completamente diferente, con un guión completamente distinto, acertado para el canal que es televisión, y Palabra de Capitán está escrita y está montada para cine, ¿no? Son productos completamente diferentes, con estructuras narrativas completamente distintas, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros habíamos rodado la película ya, y por eso a mí no me preocupaba. A mí no me decían, oye, es que se va a emitir en Canal Sur un reportaje sobre Juan Carlos Aragón. Y yo, perfecto, muy bien, sí, esto es muy bueno. Y se seguirán haciendo cosas, José Carlos, sobre Juan Carlos Aragón, porque sobre Juan Carlos Aragón se pueden hacer multitud de cosas. Y se van a publicar muchos libros, como el último de Jaime Cedillo, que es una maravilla. Es decir, se van a publicar muchas cosas, se van a hacer muchas cosas, y es bueno que se haga, porque sobre los genios hay que hablar, hay que publicar, hay que hacer películas. Eso es bueno, ¿eh? Eso nadie puede pensar que es malo. Es que eso es muy bueno. Entonces, con el rodaje de India Martínez, lo rodamos con ella, y luego nuestro músico, Willy Sánchez de Cos, que es gaditano, es un músico extraordinario, un multiinstrumentista, fantástico, que no viene del mundo del carnaval, pues él vio la secuencia y dijo, Nacho, ¿me dejas que haga una propuesta? Y bueno, como Willy, todas las propuestas que había hecho eran extraordinarias, le dije, por supuesto, y entregó esto. Y eso es una joya que viene más del mérito por supuesto, de India Martínez, por cantarlo de esa manera tan desgarrada y tan maravillosa, con esa voz privilegiada que tiene, y con el gusto musical, con la producción musical de Willy Sánchez de Cos, que es extraordinaria. Porque nos parecía que era la manera de brindar el credo en una narrativa cinematográfica. Esta secuencia de India Martínez no funcionaría igual en televisión. Funciona así, es tan potente por la pantalla, por el sonido envolvente de una sala en el cine. La ves en la tele y bien, pero no lo digo porque yo la he visto en monitores
y no impacta como impacta cuando la ves en el cine. Ese es el segundo aspecto. Y el primero, el tema de la secuencia del teatro, estaba en el preguión, para mí es una de las secuencias favoritas, por la profunda admiración que tengo hacia Antonio y hacia Selu, y son dos creativos que tienen esa capacidad de no repetirse, tienen una autoexigencia extraordinaria y claro, pues son dos genios, cada uno en su campo, ¿no? Entonces, si te fijas en esa secuencia, ellos, efectivamente, yo les pedí que tenían que ver la vida desde fuera, que siempre la ven desde bambalinas y su mensaje siempre va desde el escenario al patio de butacas, y por primera vez los sentamos para que viesen la vida con las cortinas del falla cerradas, que imaginaran qué había detrás, que tenían que imbuirse de la trama, de lo que quisieran, ¿no? De un musical, de una comparsa, de una chirigota, de un drama, de lo que quisieran, ¿no? De teatro clásico, da igual, de comedia, de fuera. Y por una vez en su vida viesen la historia desde donde lo ven normalmente sus espectadores. Pero además, eso está conectado con una copla, con un paso doble, que copla no le gustaba a Juan Carlos, con una canción, con un paso doble, que no es casual, que es Caminito del Falla. Entonces, está conectado para que, además de ver cómo ven su vida los otros, los que se sientan en el patio, los que nos sentamos en el patio de butacas para ver las obras de ellos, pues que por un momento sintiesen esa sensación y luego en montaje nosotros teníamos claro que el pasodoble que tenía que entrar luego es Sí Caminito del Falla, que es uno de los pocos en los que aparece Juan Carlos en las tablas. Como comparsa, digo, en chirigota hay más, pero como comparsa, uno de los pocos. Hablando de Willy, me llama mucho la atención la banda sonora original. Claro, para él habrá sido muy complicado hacer, cuando un compositor de música de cine, de música de cualquier producción audiovisual, tiene que hacer una banda sonora, pero para colmo tiene que hacer una banda sonora de una figura o de un protagonista que es un músico, un compositor, es muy ingrato. Quiero decir, claro, porque todo el mundo lo que va a fijarse a la hora de escuchar en esa película son las canciones o son los temas que ha hecho el protagonista, como en este caso, como podía ser una película sobre Queen o sobre Pink Floyd o sobre, imagínate, ¿no? Y entonces, si haces una película sobre un músico o sobre un autor musical, ahora resulta que contratas a un músico. Pues claro, la música esa se puede quedar un poco como secundaria, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención la utilización de esa música tan diametralmente distinta al carnaval que ha hecho Willy, y lo bien que está hecha, cómo es muy psicológica, cómo también influye mucho en la película. No sé cómo quisiste, o si le diste instrucciones a Willy, o salió de él, o qué sentido quiso hacer esa música, que a veces me parece hasta minimalista. No sé si es acertado decirlo. A ver, a Willy le tienes que decir poco, porque Willy es un músico extraordinario. Fuimos compañeros de clase en el colegio, en San Felipe, y somos amigos, éramos amigos, y yo llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con Willy, nunca había trabajado con él. Y Willy vino al estreno de mi documental anterior, de La Noche del Mundo, y La Noche del Mundo llevaba la música de Abel Hernández, que es un músico extraordinario, vocalista de Vigala, El Hijo, y Alberto Iglesias, que es uno de los grandes del cine español, que tantas bandas sonoras pues ha compuesto a Almodóvar, a Oliver Stone y a otros tantos, ¿no? Entonces vino y le gustó mucho la banda sonora de La Noche del Mundo, y entonces empezamos a recuperar el contacto, y yo tenía claro que el próximo proyecto que hiciera quería que fuese Willy, mucho antes de saber que iba a ser el proyecto de Palabra de Capitán. Cuando surge el proyecto de Palabra de Capitán, Willy es la tercera persona a la que llamo. Y le digo, oye, quiero que la música sea tuya. La única consigna que le puse es, la música no puede oler a carnaval. Claro. Tiene que salir del carnaval, porque la música de carnaval es la de Juan Carlos Ganaval. Claro, lógico.
Entonces, tiene que ser una música que de alguna manera embriague, pero de manera muy sutil. Es decir, yo siempre digo que la música, la mejor banda sonora es la que el espectador no repara en la banda sonora, porque si reparas mucho, al final tienes la sensación de que es un artificio, ¿no? Y a mí no me gusta el artificio de ningún tipo. En los violines, como yo digo, las escenas de amor me parecen lo peor, ¿no? Es decir, la mejor escena de amor va en silencio, sin nada, y a pecho descubierto, sin camisa. Esa es la mejor escena de amor, ¿no? Y con la música ocurre lo mismo. Cuando se convierte en artificio, pues ya es algo que es pasteloso, que es una cosa que está metida ahí con calzador. Willy tiene una sensibilidad musical extraordinaria y supo generar músicas que olieran a Cádiz, pero no procedieran del espectro musical del carnaval. Y lo hace maravillosamente bien. Sí, lo hace muy bien y hay que felicitarle por esa labor. Así es. Nacho, con Luisa y con Juan, ¿qué tal? ¿Bien? Maravillosamente bien. Luisa, hablamos con bastante frecuencia y hemos hablado mucho durante este último año y 2 o 3 meses. Hemos hablado muchísimo. Con Juan, Juan, ¿qué te voy a decir? Juan es para llevártelo a casa. No, Juan es que llena la pantalla sin que él lo sepa. Es decir, Juan, que está muy bien también a lo largo del documental, está muy bien porque está muy natural, ¿no? No solamente él, sino lo que es las secuencias en las que él sale. Y él, sin que él lo sepa, llena la pantalla. O sea, él, su naturalidad y cómo lo habla y lo que dice. Y fíjate, Juan y Luisa dijeron sí a la primera, y tiene mérito no por nada, sino porque había pasado solo 2 meses y medio desde la pérdida de Juan Carlos. Es decir, que me parece que tiene, por eso yo decía en las presentaciones que no tendremos vida para agradecer a Luisa y a Juan la generosidad que han tenido con nosotros para participar en la película. Porque es cierto, la pérdida es un agujero hondo que cada uno gestiona como sanamente puede, pero desde luego la pérdida pasados 2 meses es un agujero hondo, no, hondísimo, ¿no? Claro. Y entonces, pues creo que en cualquier caso hubiese merecido todo nuestro agradecimiento, pero en estas especiales circunstancias de que el rodaje fuera a los 2 meses y medio de la pérdida de Juan Carlos, creo que el agradecimiento ya es infinito. Y la relación con ellos es extraordinaria. Hablando el otro día con Juan después del estreno, pues las palabras que su propio padre te diga gracias por este homenaje a mi hijo, salió completamente emocionado. Salió antes de que terminasen los créditos, me mandó un mensaje, me dijo: Nacho, me he querido marchar antes de que acabasen los créditos porque necesitaba digerirlo solo, ¿no? Y Luisa, pues exactamente igual. Luisa no asistió al estreno. Hablamos un día, hablamos mucho, pero hablamos varios días antes, hablamos el día antes. Me dijo: Nacho, quiero ver la película sola, no quiero ver la película en una sala de cine. Ajá. Nosotros lo respetamos y nos parece completamente razonable, y le dije: por supuesto, que no te preocupes, que tú verás la película cuando y donde tú quieras verla, y yo, si tú quieres que te acompañe, encantado de acompañarte, y la vemos juntos en una sala o en una televisión, ¿no? En un televisor, ¿no? Dos últimas preguntas para no tenerte más tiempo, porque al final te empiezo a preguntar y te tengo aquí hasta mañana. Así que lo que tú necesites, de verdad. Muchas gracias. Yo, todo en favor de quien nos esté viendo, porque creo que lo que estás contando es sumamente interesante, ¿no? Dos últimas preguntas. Una de ellas, los biopics o las películas o los documentales que están basados en personas conocidas suelen ser bastante benevolentes con esas personas o esos protagonistas. Sí. Forma parte del género. Claro, temes que quizá alguien llegue y te diga: hombre, a ver, Juan Carlos era una persona controvertida y Juan Carlos llevó durante determinados momentos de su vida una vida que todos conocemos, ¿no? Que todos hemos hablado de ello a lo largo de tantos años en prensa y él mismo, ¿no? Lo ha dicho, y en sus coplas lo ha dicho hasta hacernos llorar, ¿no? Sí. ¿Y si alguien te dice que no te has mojado en ese aspecto? Bueno, por supuesto, quiero decir que a ver,
cualquier crítica, para mí, siempre que sea argumentada, yo creo que las críticas, yo a mis alumnos les digo, una crítica cinematográfica es aquella que está argumentada. El me gusta o no me gusta, eso lo dice cualquiera. Que no digo yo que no merezca respeto, por supuesto. Oye, a mí me gusta el coche rojo y a ti te gusta el coche negro, ya está. Pero la crítica cinematográfica que a mí me interesa es la crítica que está argumentada, ¿no? Y nosotros hemos recibido críticas de todo tipo. Y en algunas críticas, pues he dicho, pues tiene toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón. En cuanto a... Es verdad que el biopic es así, tiende a ser, pues eso, benevolente, ¿no? Pero yo no tengo esa sensación con Juan Carlos, porque la película no aborda los episodios de su vida pues que puedan ser a lo mejor más controvertidos en cualquier ámbito. Sin embargo, sí se tocan elementos de su vida controvertida a través de las palabras de su padre, por ejemplo. Su padre hace referencia a algunas cuestiones controvertidas. Sí. Hay un paso doble que empieza diciendo hoy toca dar un paso atrás en mis palabras, que es bastante claro, bastante claro. Lo que pasa es que yo creo que hay que poner la lupa y mirarlo, ¿no? Todas las personas, incluidos los genios, tenemos una parte más oscura que otra. Tenemos momentos en los que no nos soportamos ni nosotros mismos. Y Juan Carlos Aragón seguro que no es una excepción, ¿no? Que no ha sido una excepción, como cualquier otro ser humano. Pero a mí tampoco me parece que eso... A mí lo que me parece es que lo que aporta al legado de Juan Carlos Aragón es todo lo cultural, toda la obra literaria que ha hecho. Que tuviese una vida más o menos controvertida, bueno, vale. Evidentemente el personaje es controvertido, yo creo que eso se aborda en la película. Pero ya entrar en cuestiones concretas de esa vida que pueda haber sido más o menos controvertida, yo desde luego, desde el primer momento, tenía claro que ese no era el enfoque de la película. Pero podría entender, José Carlos, que alguien puede decir que es muy benevolente. Bueno, vale, sí, puede ser. Nosotros hemos puesto el foco fundamentalmente en el legado, en lo que aporta a la historia de la literatura, en lo que aporta a la historia de la música, en lo que aporta a la historia del carnaval. En eso es en lo que hemos puesto la lupa, ¿no? Y la última pregunta te la tengo que hacer porque la tendrás que contestar al día. Me parece que si no 100 veces, no la contestas ninguna. Y sabes ya cuál es, pero yo te la tengo que hacer. Almena, tú haz cualquier pregunta. ¿Por qué no sale la comparsa de estos últimos años de Juan Carlos? Bueno, la comparsa sale. La comparsa sale en el COA. Cuando nos dicen, no, la comparsa no sale. No, no es cierto. La comparsa sale. Lo que no sale es en secuencias, en exclusiva para la película. Eso es cierto. Y no sale, pues porque nosotros les invitamos a participar en la película y ellos, pues, declinaron nuestra invitación por problemas de agenda. Nosotros nos pusimos en contacto, yo me puse en contacto particularmente con el director de la comparsa en varias ocasiones. Hay buena evidencia de esto que te cuento, y el rodaje de la película pues duraba pues desde mediados de julio hasta principios de agosto. Ajá. Yo al director de la comparsa le propongo que elija fecha, mañana, tarde, noche, dime una hora, yo pongo el sitio, dime una hora durante las 2 semanas de julio y las 4 de agosto. Efectivamente, yo entiendo que la comparsa tenía una agenda endiablada, una agenda con muchísimas actuaciones, y no pudieron asumir el rodaje, que era una tarde, era una tarde de rodaje, ¿no? Sí. Y yo entiendo, a ver, esto es como todo, esto es una invitación, no es obligatorio participar, ¿no? Pero claro, luego se ha dicho que no era verdad, que habían declinado la invitación. Hombre, pues hay bastantes evidencias de eso, ¿no? Y yo creo que, es decir, nadie puede pensar que para hacer un documental sobre Juan Carlos Aragón no quisiéramos contar con la comparsa, es absurdo, ¿no? Está la chirigota, es decir, bueno, y ahí están todas las conversaciones con el director de la comparsa, es absurdo, no tiene ningún sentido. A mí me hubiese encantado que Javier Borges estuviese en la película, esa fue la invitación,
Yo se lo trasladé en sucesivas ocasiones y la última frase que le puse en el WhatsApp, le dije, joder, Javier, tío, lo hemos intentado todo. Lo hemos intentado todo para que estuvierais y no ha sido posible. Y eso es lo que ha ocurrido con la comparsa. Pero nosotros, mira, yo sé que este tipo de cosas en las cuitas carnavalescas crean muchísima expectación, pero para nosotros no es importante no que no esté la comparsa, quiero decir que no esté el director de la comparsa o miembros de la comparsa en la entrevista, que para nosotros eso sí es importante, nos hubiera encantado que estuvieran, porque tendrían que haber estado, ¿no? Pero no ha sido por nosotros. Pero que luego, en cuanto a las críticas de las cuitas, lo que se monta, ¿no? Los haters, que empiezan con el jaleo, nosotros ni alentamos la polémica, ni nos gusta la polémica. Es decir, nosotros vamos por nuestro camino y ya está, ¿no? Y no pasa nada. Le invitamos a la comparsa no pudo estar. Pues chicos, ¿qué vamos a hacerle? Ya nos hubiese encantado y creo que hubiésemos hecho un trabajo muy bonito porque estaba la chirigota y así lo hemos hecho con ellos también, que estuvieron dispuestos a participar desde el primer momento. Yo entiendo, de verdad, yo no lo pongo en duda, entiendo lo que me decía el director de la comparsa, que tenían una agenda absolutamente endiablada, porque que tenían actuaciones todos los días en verano, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Si es que lo que tampoco podemos hacer es llevar un equipo de rodaje que viene de Madrid a Cádiz cuando la película ya tiene que estar en fase de montaje. De verdad, yo entiendo que estas cosas muchas veces no se entienden fuera, pero los procesos cinematográficos tienen unos calendarios. Sí, son complejos además. Son complejos y yo así se lo trasladé al director de la comparsa. Pero nada, nos hubiera encantado porque desde luego es un grupo maravilloso que suena extraordinariamente bien y yo creo que efectivamente ha sido el gran grupo de Juan Carlos Aragón, ¿no? Y ojalá y Javier Borges y el resto de miembros de la comparsa hubiesen estado en la película, nos hubiera encantado. Bueno, esperemos que eso no provoque polémicas, que tampoco es el objetivo de esta entrevista azuzar ni atizar ningún tipo de polémicas, como tú sabes y como te he dicho desde el principio. Simplemente digo, José Carlos, que la polémica en ese sentido nos da igual, porque nosotros, quiero decir, no es algo que hayamos, si nosotros hubiésemos decidido no hacerlo, pues bueno, oye, yo que sé, te has equivocado, ¿no? Pero es que no, les invitamos, no pudo ser y no pudo ser. ¿Qué vamos a hacer? No podíamos obligarle a participar, ¿no? Tampoco se puede medir la calidad de documental porque no esté presente la comparsa, es un hecho y ya está, nada más. No, porque claro, efectivamente, porque además la comparsa está, salen los millonarios, sale la guayabera, es decir, sale la gaditanísima, es decir, la comparsa está en el COAC, pero está. Lo que no está, ciertamente, es el testimonio de una persona que yo creo que ha sido muy importante en la historia carnavalesca de Juan Carlos Aragón, que es Javier Borges, ni la de otros integrantes de su último grupo. Eso es lo que no está y que a mí me hubiese encantado contar con el testimonio de Javier, ¿no? Pero bueno, no pudo ser, pero ya te digo, nosotros ni alentamos, oye, la película está escrita en clave de universalidad, no en clave de carnaval, que esto es una cosa que le digo mucho en las presentaciones. Oye, de verdad que no entramos en las cuitas carnavalescas de, oye, y las peloteras entre un autor, entre el otro, entre un grupo, entre otro. Oye, que es que eso nos da igual, que nosotros no entramos en eso, nos da exactamente igual. No pertenecemos al mundo del carnaval y nosotros analizamos el mundo del carnaval desde un prisma cinematográfico. Y en otra película, pues analizaremos otro campo, por lo tanto, no nos interesa hasta ese punto, ¿no? Las cuitas internas. Muy bien, Nacho Sagaluga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro canal de YouTube, en Último Estreno. Oye, ¿me permites decir una cosa? Puedes decir lo que quieras. Sí, puedes decir lo que quieras, pero si sigues hablando, te invito a cenar, a comer, a desayunar. Yo estoy a gustísimo. Estoy seguro que las personas que están viéndonos también lo están. O sea, que tú puedes decir lo que quieras. Yo creo, igual se han aburrido ya de escucharme. Que va. Pero quería decir una cosa, sí. Que es de ley, Bueno, dos cosas. La primera, gracias a todas las muestras, a todas las personas que han decidido dedicar 1 hora y media de su vida a sentarse en una butaca y ver una historia pequeñita. Digo una historia pequeñita,
la historia de Juan Carlos Aragón es enorme, pero la película es una película pequeñita. Entonces, yo les agradezco enormemente que hayan dedicado 1 hora y media de la película, de su vida a la película, con independencia de que hayan salido del cine, les haya encantado, les haya gustado a secas, se hayan quedado igual, no les haya gustado nada, o así, es decir, con independencia del resultado, que esto nos pasa a todos cuando vamos al cine. Pero creo que es de una generosidad que hay que agradecer. Ese es el primer mensaje. El segundo también es muy importante, y ahí tiro para casa. Yo quiero agradecer también a Benson Señora, a la productora de esta película, que creyó en el proyecto sin conocer a Juan Carlos Aragón, que tiene más mérito, porque ella es una productora de Madrid que no conocía el personaje y creyó en la idea que yo les estaba contando. Y les dije, esta es una historia que tenemos que contar, ¿no? Y creyeron en eso. Virginia del Río, co-guionista, directora de producción para todo el tema de los artistas y la persona que lleva nuestras redes sociales con un cuidado absoluto. Manolo Sánchez, amigo también, director de producción del rodaje en Cádiz, que era un tío que lo que necesitaba lo teníamos, el propio Willy, todas aquellas personas que han colaborado, Silvia Guerra, que es la voz, que es la locutora, es la voz de la poesía, Coque Sánchez, que es el estudio Multidesign, que nos ha hecho la copia FP, la masterización, bueno, la postproducción de audio junto a Willy, gracias al equipo de Palabra de Capitán, que no somos muchos, que somos 6 o 7. El equipo grueso somos 6 o 7. Y sin ellos no lo hubiésemos podido hacer. Pero sin ninguno de ellos, la película es el producto del trabajo de un grupo. No es al final el director, como yo digo siempre, el director lo que tiene que hacer es no meter la pata y dejar que la gente trabaje. Y cuando dejas a la gente trabaja bien y hace su trabajo como hay que hacerlo, ¿no? Entonces, tienen un mérito extraordinario, todos. Y sin ninguno de ellos, Palabra de Capitán sería la que es ahora. Yo le deseo a Palabra de Capitán todos los éxitos del mundo, porque es una película también que traslada la figura de Juan Carlos Aragón, pero traslada también Cádiz al mundo entero, ¿no? Y eso es bueno, tirando para casa un poco nosotros, como gaditanos, y sobre todo, y por encima de todo, el arte visto desde el punto de vista de un autor inmortal y de un autor único, de un autor con una serie de características, como tú has comentado a lo largo de nuestra conversación, y que lo hacen exclusivo por muchísimas cosas que ahora no vamos a entrar porque tampoco es el objetivo en este momento, ¿no? Y con el éxito de la película deseo el éxito de todos vosotros, de todos y cada uno de vosotros, porque me imagino que tú en un futuro ya, dentro de poco, te meterás en otro fregado y estarás pensando en algo, ¿no? Dentro de poco no. Si me meto, pero nunca se sabe, porque yo lo que busco son historias, es decir, no es una cuestión de el año que viene tengo que hacer otro, no, yo no vivo de esto, ¿no? Como te decía antes. Tienes que encontrar la historia, las historias a veces se cruzan, a veces las buscas, las encuentras, no las encuentras, y el día que encuentras la historia dices, esta historia la tenemos que contar y la queremos contar como queremos contarla nosotros. Otro, por supuesto, lo habría contado de otra manera. Cada espectador habría contado la película de otra manera. Se dan las circunstancias, las críticas que recibimos, que amablemente la gente se presta a hacer una crítica y yo se lo agradezco enormemente, recibimos todo tipo de opiniones. De repente tienes a uno que te dice, me gusta muchísimo esto, y el siguiente te dice, lo peor de la película es esto, justo lo mismo, ¿no? Es decir, lo mismo que el otro te decía que era lo que más le había gustado. Bueno, y es normal, cada uno espera lo que espera, tiene su propio universo audiovisual, cultural, y cada uno habría su propia película. Nosotros hemos hecho esta y ojalá y vengan otras películas relacionadas con Juan Carlos Aragón en formato no ficción o ficción, porque lo soportaría y porque sería muy bueno para el propio legado de Juan Carlos Aragón y para todos. Palabra de Capitán, me imagino que en un futuro próximo se distribuirá también en formato casero, ¿no? Me imagino que eso lo tendréis previsto e incluso se venderá alguna televisión, no sé, a lo mejor Sí, es posible, claro. Es decir, al final un documental sigue la ruta habitual de festivales. Por ejemplo, Palabra de Capitán ya ha iniciado su ruta de festivales.
A día de hoy ya tenemos 3 selecciones en 3 festivales, que también nos enorgullece mucho y nos ha hecho mucha ilusión, ¿no? Y sigue su ruta de festivales durante 2 años, suelen tardar 2 años la ruta, y luego, por supuesto, la distribución en televisión o en formato doméstico, pues bueno, es posible que llegue, ¿no? Ahora mismo estamos muy enfocados en cine, pero es lo habitual del cine documental. Y ahora sí, para terminar, que si no te dejo, y enhorabuena por estrenarla en pantalla grande tal como están las cosas, que ha sido otro reto, otra decisión valiente y otra lucha, me imagino, porque no sabemos qué va a pasar en un futuro. Todo está cambiando y el cine también, y eso lo sabes tú probablemente. Mira, fíjate, hace un rato estaba hablando por teléfono con el dueño del Multicines El Centro, ¿no? Rogelio creyó siempre en la película, desde que hablamos al principio, lo vio clarísimo, ¿no? Yo creo que Rogelio tiene una sensibilidad cinematográfica extraordinaria, conoce muy bien su tierra, y bueno, y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Otras personas no creyeron tanto, ¿no? Y cuando han visto que la película funcionaba es cuando han creído, ¿no? Entonces, esto también hay que agradecérselo mucho al Multicines El Centro. Y yo como gaditano, que no vivo en Cádiz, pero soy de Cádiz y toda mi familia vive en Cádiz y yo me escapo a Cádiz siempre que puedo para cargarla de oxígeno las bombonas. Mira, nos ha hecho mucha ilusión a todo el equipo, porque la mitad del equipo es de Cádiz, más de la mitad del equipo es de Cádiz, nos ha hecho mucha ilusión que la película funcione especialmente bien en un cine como el Multicines Centro, que es un cine de Cádiz, de un grupo pequeño, que no es un macro grupo, ¿no? Exhibidor, que está muy bien que todos funcionen, pero que donde hay empleados que son de Cádiz. Que Cádiz es una ciudad que ya tiene, pues el castigo que tiene con su situación económica y de desempleo, y nos ha hecho muchísima ilusión que la película de alguna manera contribuya, poquito, porque tampoco contribuye mucho, pero contribuya un poquito a que haya actividad cinematográfica en la ciudad y que eso al final pues se traduzca en empleos que haya en ese cine, ¿no? Y estamos muy orgullosos del cine donde hemos estrenado. Todo esfuerzo es poco por el empleo y por el cine, por la maravilla del cine, que esperemos que siga vivo a pesar de todas las vicisitudes y de todo lo que está ocurriendo. Nacho, estaremos en contacto. Ya nos contarás en un futuro. A ver qué es lo que pasa con la distribución de la película en toda España y a ver si consigue los éxitos que todos estamos esperando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Último Estreno, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por todas tus atenciones durante estos pasados días y que siga la racha del documental, porque lo bueno también es que ese género nunca se pierde y que siga adelante, a pesar de que no de dinero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es decir, para eso hay que dedicarse a la ficción, ¿no? Pero que también es muy complicada. Pero al final yo creo que la satisfacción de una película pequeña, en salas de cine pequeñas, aunque Palabra de Capitán está en salas pequeñas y en salas grandes, pero normalmente las películas documentales están en salas pequeñas. Ese contacto directo que este año el COVID nos lo ha robado, ese contacto directo con los cinéfilos de cine documental, son maravillosos. Eso no tiene precio, eso no hay quien lo pague. Y eso es una cosa preciosa para aquellos que amamos el cine. Así que, José Carlos, muchas gracias a ti y a Último Estreno por invitarme a hablar de esta película y por darnos un poquito de apoyo para que la película siga su camino. Muy bien, cuídate mucho por Madrid, que la cosa está, como decimos los gaditanos, como tú sabes, la cosa está regular. Está regular, está más bien chunga. Está bien chunga. Un abrazo, Nacho, un abrazo de verdad y estaremos en contacto. Chao.